Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. Eh, Primero vamos a iniciar con una definición, con una característica de qué es una magnitud. Entonces una magnitud es todo aquello que se puede medir, que se puede representar por un número o que puede ser estudiado por las ciencias experimentales como tal, que se pueden observar, que se pueden representar y obtener ciertos productos como tal, ciertos elementos. Entonces una magnitud es la medida asignada para calcular uno de los objetos de un conjunto medible formados por una serie de objetos o elementos matemáticos. Como tal, la noción de magnitud es concebida si se puede extraer de los objetos del mundo físico las propiedades físicas como tal. Entonces, dentro de esas propiedades físicas usualmente encontramos una representación mediante números que reales, ¿sí? Y usualmente las interpretaciones pues requieren de un uso o de una unidad de medida que permiten obtener una serie de datos precisos. Una propiedad como tal importante de muchas magnitudes es que admitan los grados de comparación más que, igual que o menos que. Dentro de la matemática, una magnitud como tal es usada para representar un proceso físico o un resultado de medición. Entonces, por ejemplo, en cambio de algunas magnitudes encontramos que emiten algunas definiciones abstractas, mientras que se asumen una serie de elementos. Entonces podemos encontrar unos ejemplos de magnitudes como tal, que son las inversamente proporcionales y las directamente proporcionales. Entonces vamos a iniciar eh, con las magnitudes directamente proporcionales. Entonces, magnitud como tal, recordemos que es todo aquello susceptible a ser medible o que sufre una variación que se expresa a través siempre de un valor numérico seguido de una unidad de medida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de magnitud podemos hablar de medidas de longitud, de tiempo, de una cantidad de obreros, de un peso determinado o de un precio específico, ¿sí? Entonces, en la longitud podemos decir que eh, en un metro hay 100 centímetros, ¿sí? Sería un ejemplo. En días podemos dar, en tiempo podemos dar medidas exactas de tiempo, entonces podemos decir que han pasado 40 días sin ir al parque, ¿sí? Han pasado 40 días sin poder ir al colegio, un ejemplo, ¿sí? En los obreros, entonces refiere una cantidad exacta, entonces podemos decir un, un número, una cantidad exacta de obreros, podemos decir 20 obreros están trabajando en el edificio, ¿sí? En el peso entonces damos una serie de datos específicos o exactos, entonces podemos decir 45 kilos de carne o 45 kilos de pescado, ¿sí? Entonces estamos dando una definición como tal. En cuanto al precio, entonces un precio correcto, entonces en el precio podemos decir eh, la chaqueta vale $200, un ejemplo, o 200.000 pesos en nuestra moneda eh, colombiana como tal. ¿Listos? Entonces esas son algunos ejemplos de magnitudes proporcionales, directamente proporcionales como tal. Otros ejemplos de magnitud, entonces podemos decir, podemos calcular o cambiar eh, la cifra, podemos decir 43 kilos, 6 horas, 250 minutos, 8 obreros, ¿sí? Ahí es que cambiamos. Entonces cuando nosotros estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales, entonces estamos hablando de una serie de magnitudes, por ejemplo A y B, que se dice que son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir
una de ellas pues también va a aumentar o disminuir la otra, o su proporción o su cociente siempre va a ser constante como tal. Entonces si por ejemplo tenemos las magnitudes A y B, ¿sí? Entonces si A y B son constantes, ¿sí? Entonces sencillamente podemos decir que si A, BP, B, ¿sí? Entonces sería igual A igual a 15, B igual a 30 y vamos a calcular A cuando es B, entonces sería igual a 48, ¿sí? Entonces se reemplazan simplemente los datos, se desplazan y se despejan cada uno. Entonces digamos que multiplicaríamos entre sí 15 por 48 sobre 30, ¿sí? Y vamos a simplificarlo, ¿sí? Entonces se simplifica, 15 quedaría 1, 48 quedaría 24, 30 quedaría en 2 y luego 2 quedaría 1, eso me daría igual a A como respuesta. Entonces A igual a ¿qué número resultante quedó? 24. ¿Listos? Y luego tenemos las magnitudes inversamente proporcionales, ¿sí? Las magnitudes, cuando nosotros damos una serie de conceptos de magnitudes inversamente proporcionales, entonces se dice que son inversamente proporcionales cuando al aumentar o al disminuir una de ellas, ¿sí? Una de las dos magnitudes con la otra magnitud sucede totalmente lo contrario, es decir que su producto entre sí es constante, ¿sí? Entonces A y B pueden ser magnitudes de forma constante, ¿sí? Entonces podemos decir que la velocidad del tiempo por el número de obreros trabajando en una edificación, ¿sí? Entonces sencillamente se puede calcular el tiempo que van a gastar los trabajadores en terminar una determinada obra, ¿sí? Listos, entonces vamos a hablar específicamente sobre las magnitudes proporcionales, ¿sí? Por ejemplo, si en una gráfica se dice pues, que de aceite caben 10 litros, ¿sí? En 5 gráficas cabrán 5 veces más. Entonces tenemos que esas magnitudes como tal son proporcionales, ¿sí? Estas están en un comportamiento paralelo, de tanto así que la cantidad pues puede aumentar o puede disminuir. Entonces, ¿cómo se puede calcular la misma variación que se experimenta dentro de la misma primera cantidad? Pues se va a aplicar en la segunda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos que una camisa cuesta 20 euros, ¿cuánto van a costar 6 camisas? El número de camisas pues se ha de multiplicar por 6 y luego el precio también pues habrá que multiplicarlo por 6. 20 por 6, 20 euros, ¿por qué? Por 6, que es la cantidad de camisas, me daría igual de 20 por 6, 120. Entonces las 6 camisas van a valer 120 euros. ¿Listos? Eso sería un ejemplo. Entonces podemos ver otro tipo de ejemplos que si tenemos en una caja caben 4 sombreros, ¿cuántos cabrán en 8 cajas? ¿Sí? Entonces al multiplicarlo como tal 4 por 8 me va a dar 32, entonces me va a dar 32 sombreros, ¿sí? Entonces si un ciclista por ejemplo recorre al día 60 kilómetros, ¿cuánto recorrerá en 7 días? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Multiplicar el número de los días por el número de kilómetros, ¿sí? Entonces tenemos 60 kilómetros diarios por 7 días, ¿sí? Que al realizar la multiplicación 60 por 7, sencillamente me va a dar 420 kilómetros durante los 7 días, ¿sí? Entonces, otro ejemplo sería si un caballo bebe al día 5 litros de agua, ¿cuántos litros beberán 8 caballos? ¿Sí? Entonces tenemos que multiplicar la cantidad de litros, ¿sí?, que bebe el caballo en un día, que son 5 litros, pero adicionalmente nos están manifestando que son 8 caballos,
¿sí? Entonces tenemos que multiplicarlo por el número de los caballos. En este caso serían 8 caballos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la multiplicación. 5 litros por la cantidad de caballos. ¿Cuántos caballos tenemos? 8. Entonces 5 por 8 me va a dar 40 litros. Entonces 40 litros como tal va a beber los 8 caballos al día. ¿Listos? Adicionalmente, para reducir la cantidad, cuando tenemos que calcular una cantidad proporcional, pero el dato que conocemos no corresponde a una unidad, sino a varias, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 camiones que transportan 15.000 kilos o 15.000 kilogramos, ¿cuántos kilogramos transportan 7 camiones? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es calcular es el importe, ¿sí? Que corresponde a una unidad. Si 3 camiones transportan 15 kilogramos, ¿un camión cuánto va a transportar? Sencillamente tenemos que dividir los 15.000 kilogramos en cuánto, en los 3 camiones, y vamos a obtener el resultado. En este caso vamos a obtener 5.000 kilogramos. Ahora ya podemos conseguir como un punto anterior, si un camión transporta 5.000 kilogramos, entonces ¿cuántos van a transportar? ¿Cuántos kilogramos van a transportar? 7 camiones. Entonces tenemos 5.000 kilogramos, que es lo que transporta un camión, lo vamos a multiplicar por el número de camiones. En este caso son 7 camiones, entonces nos daría igual la operación 35.000 kilogramos, ¿sí? Ese es como el ejemplo como tal. Otro podríamos realizar que si hay 4 litros, ¿sí? Si 4 litros cuestan, por ejemplo, 60 euros, podemos decir que, bueno, no, hagámoslo con libros, digamos que son libros, ¿sí? 4 libros como tal van a costar 60 euros, ¿sí? ¿Cuántos costarán o cuánto van a valer 9 libros? Primero tenemos que calcular el valor de un libro, ¿sí? ¿Cuánto va a valer un libro? Sabemos que los 4 libros inicialmente costaron 60 euros, entonces vamos a dividir los 60 euros en la cantidad de libros inicial. ¿Cuántos libros tenemos inicialmente? 4 libros. Entonces vamos a dividir 60 dividido entre 4, que me va a dar 15 euros, ¿sí? Y luego continuamos a multiplicar los 15 euros por el valor que queremos hallar. En este caso serían 9 libros, entonces 15 por 9 me costarían, o los 9 libros costarían 135 euros. ¿Listos? Vamos a realizar otro ejemplo, otros 2 ejemplos, y pasamos a la siguiente parte. Entonces, si en 3 cubos caben 12 litros, ¿sí? ¿Cuántos cabrán en 10 cubos? Entonces tenemos que calcular la capacidad de un cubo. Sabemos que en los 12 litros, ¿sí? En los 3 cubos como tal caben 12 litros. Entonces vamos a ver 12 entre 3 y me van a dar 4 litros. Y luego continuamos, ¿sí? Luego seguimos y decimos que 4 por 10 que me va a dar 40 litros. Y el último como tal dice que, por ejemplo, si tenemos 4 niños que comen 20 caramelos, ¿cuánto comerán 7 niños? ¿Cuántos caramelos comerán los 7 niños? Teniendo en cuenta que 4 niños comieron 20 caramelos. Entonces tenemos que calcular cuántos caramelos se come un niño, ¿sí? Entonces tenemos que dividir 20 dividido entre 4, que es la cantidad de caramelos, y luego vamos a obtener el resultado. En este caso son 5 caramelos, ¿sí? 5 dulces,
y luego lo vamos a multiplicar por la cantidad de niños que queremos calcular, que son 7, para obtener el resultado o la cantidad de caramelos en total. 5 por 7, 35 caramelos. Es ahí cuando obtenemos el resultado final, ¿sí? Entonces, otra serie de ejercicios que les voy a colocar en la actividad de trabajo que está plasmada. Entonces decimos que si por ejemplo una moto cuesta 12.000 euros, ¿cuántos costarán? Si una moto como tal cuesta 12.000 euros, ¿cuánto costarán 5 motos? ¿Sí? Entonces ahí tienen que realizar las operaciones correspondientes. Bueno, entonces vamos a verificar la otra parte de magnitudes inversamente proporcionales. Las magnitudes, o cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, es cuando al crecer una, la otra va a disminuir. Entonces esa proporción como tal va en caso contrario. Entonces, por ejemplo, decimos que un coche puede recorrer, un automóvil, 50 kilómetros por hora, pero tarda 6 horas en recorrer una distancia a 100 kilómetros por hora. Entonces va a tardar 3 horas en recorrer 150 kilómetros por hora, va a tardar 2 horas. Entonces veamos que cuando la velocidad como tal se multiplica entre 2, va a pasar al 50 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora. El tiempo como tal se va a dividir entre 2, pasando de las 6 horas a 3 horas. Y cuando la velocidad se multiplica por 3, va a pasar de 50 kilómetros por hora a 150 kilómetros por hora. El tiempo se va a dividir en tres partes, pasando de 6 horas a 2 horas únicamente, ¿sí? Y se realiza el ejercicio. Entonces, reduciendo la cantidad como tal, entonces podemos decir que si 5 obreros tardan 3 días, un obrero va a tardar, entonces ahí vamos a multiplicar 5 por 3, que me daría igual a 15 días. Entonces ahora vamos a dividir el valor unitario entre el número de obreros. 15 dividido entre 8 me va a dar 1,875 días, ¿sí? Y cuando se presenta eso, pues estamos hablando de proporciones inversamente proporcionales. ¿Listo? Espero que el video como tal les haya servido. Vamos a realizar otros ejercicios, otros ejemplos que vamos a encontrar en la plataforma. ¿Listo, jóvenes? Muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima oportunidad. Bueno, feliz día.